como la iglesia va, así también va el mundo. Es una frase que quizás usted lo ha escuchado a través de su vida, o quizás nunca lo ha escuchado, pero como la iglesia va, así también va el mundo. Y es algo que yo quiero que usted agarre esta mañana, usted que está presente y usted que me escucha, que como la iglesia va, así va el mundo también. Leonard Ravenhill dijo en su libro Why Revival Tarries, ¿por qué tarda mucho el avivamiento? Él dijo, en esta hora oscura se necesitan hombres incandescentes. En el día de Pentecostés, el fuego del Dios viviente ardía en el corazón de esa gente que lo estaba buscando. La iglesia inició en el aposento alto, agonizando por el fuego de Dios. Pero ahora está terminando en el cuarto de cena, nomás organizándose. La iglesia inició con avivamiento, pero ahora estamos terminando en ritual. La iglesia comenzó viril, pero ahora está terminando estéril. Aquellos hombres y mujeres que comenzaron la iglesia eran personas de ardor, personas de fuego, sin ningún título universitario. Hoy en día tenemos gentes en las iglesias con títulos universitarios, con trabajos hermosos, que ganan mucho dinero, pero ya no tienen pasión ni ardor. Oh hermano, se necesita hoy en día estas personas con el corazón ardiendo en esta hora. Y es a donde yo lo quiero llevar esta mañana. La pregunta que yo le quiero hacer, usted que me escucha, y usted que está presente, es esta pregunta: ¿qué le ha pasado a la iglesia? Yo no hablo de la iglesia falsa, más de la iglesia verdadera. ¿En dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia de la cual Jesús mismo dijo: y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia? ¿Qué le pasó a esa iglesia? No está en un lugar donde puede ser encontrada. Es como si se ha escondido. Porque hoy en día la iglesia que Jesús fundó para oponerse al enemigo, para oponerse a la sociedad, para oponerse a los gobernadores, ahora está siendo un títere de la sociedad. She has become a puppet of society. La misma iglesia que dijo: no nos hincaremos delante de ningún otro Dios, porque nomás tenemos un Dios, ahora mismo se está hincando ante el Dios de este mundo. ¿Qué le pasó a la iglesia? What happened to the church? ¿Qué le pasó a la iglesia? Su atención ha sido dirigida hacia este mundo. Her attention has been diverted to this world. Y como Jesús dijo en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu enfoque, ahí está tu corazón. En donde lo que tú te enfocas es lo que tú deseas y es lo que tiene tu corazón. Y el enfoque de la iglesia ha estado en todo menos en lo que Dios la está llamando a hacer. Ahora la iglesia no puede distinguir lo que es de la carne y lo que es del espíritu, porque su enfoque ya no está donde antes estaba. Y una iglesia que está enfocada en este mundo no puede ser usada por el cielo. A church that is earthly minded is of no heavenly use. Una iglesia enfocada en este mundo no puede ser usada por el cielo. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? ¿En dónde está la iglesia? Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, la gente perece. Todos sabemos eso. Pero ¿qué tal si yo también le digo esa frase? Donde no hay pasión, la iglesia se muere. Donde no hay visión, la gente perece. Pero donde no hay pasión, la iglesia se muere, aunque esté llena de gente por las puertas. ¿En dónde está la iglesia? El deseo mío en esta mañana con este mensaje es que la iglesia,
comenzando con el que tiene el micrófono, hacia la última persona en la última banca de este edificio, y usted que está sentado ahí en su casa o en su carro escuchando este mensaje, que la iglesia tiene que regresar a ese ardor hacia Dios. Pero no más un sentimiento que uno lo agarra en un día. No, es un ardor hacia Dios y por su reino que se va a mirar en la forma que usted y yo vamos a hablar y vamos a vivir. Porque la palabra que yo quiero que usted se memorice esa mañana es trastornadores. Trastornadores. Porque estaba yo buscando una palabra en inglés que sentí en mi espíritu. Y se lo pregunté a mi esposa, se lo pregunté a varios. Todos me decían algo diferente. Pero era la frase upside down. Algunos me decían que es al revés, boca abajo, por detrás. Pero es algo que yo quiero que usted agarre esta mañana. Que somos llamados a ser trastornadores. Pero no es un llamamiento que Dios quiere para nosotros nomás entre hermanos. Pero que la sociedad, que sus amigos, sus familiares digan, hey, cálmate un poquito con lo que estás hablando. Porque el problema que hay hoy en día es que la iglesia ya no está causando lo que antes causaba. La iglesia ya no tiene la influencia que antes tenía. La iglesia ya no es respetada como antes era. Y podemos decir, oh, es porque el pecado está creciendo. Y es verdad. Podemos decir, oh, es porque todas las leyes cambiando. Y es verdad. Pero si la iglesia ya no es respetada en el mundo, no le podemos echar la culpa al mundo del pecado. Porque la Biblia dice que el pecado va a subir más en los últimos días. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué está pasando entre la iglesia? ¿Por qué la iglesia perdió su influencia? Si Dios le ha dado a la iglesia autoridad para predicar, autoridad para echar fuera demonios, autoridad para poner mano sobre enfermos para que se sanen, autoridad para que cuando ore algo cambie, algo suceda. Pero si no está pasando, la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Qué está pasando en mí? What's going on with me? Si la promesa para la iglesia es todo eso, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Y cómo lo podemos corregir? Dios ha llamado a la iglesia para que trastorne al mundo. God has called the church to turn the world upside down. Para que usted voltee este mundo boca abajo o al revés, como usted lo puede entender más mejor. Somos llamados a cambiar nuestra ciudad, a cambiar nuestra sociedad, a cambiar nuestra propia familia. Pero si no lo estamos mirando, no le podemos echar la culpa a Satanás, no le podemos echar la culpa a leyes, a ninguna cosa de esa. Nos tenemos que mirar, usted y yo, primeramente, ante el espejo y preguntar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Estoy yo viviendo el evangelio conforme a lo que la Biblia dice, o el evangelio conforme a lo que yo he creído, o conforme a lo que yo he escuchado? ¿Qué me ha pasado? Porque como va la iglesia, así también va el mundo. Hubo un tiempo donde los políticos respetaban a la iglesia. Hubo un tiempo donde aún las escuelas respetaban lo que era la Biblia. Hubo un tiempo donde políticos que hacían leyes le preguntaban primero a pastores, le preguntaban primero a ministros si esto estaba bien. Pero poco a poco se fue yendo. El pecado empezó a aumentar. Pero si hay algo que yo he creído a través de los años es esto. Si el pecado empieza a moverse rápido en nuestra sociedad, es porque la autoridad y la unción se ha perdido del púlpito. ¿Y por qué del púlpito? Porque usted está sentado ahí. Usted está escuchando lo que se está predicando. Y las iglesias en este país de Estados Unidos, lo que se ha estado predicando en el púlpito por años, ha sido lo que ha llevado a la iglesia poco a poco a bajar. Poco a poco a acostumbrarse a un evangelio falso. Por años mi papá y yo hablábamos y nos preguntábamos, ¿estamos mal?
Y él a veces, él me hacía esa pregunta y yo le decía, ¿por qué? Porque estamos predicando sobre la Biblia, la santidad, predicando sobre esto. Pero hay muchos predicando sobre lo que es la prosperidad, sobre lo que es tener y tener y tener. Y nos preguntamos, ¿estamos predicando, estamos mal Dios? ¿O qué está pasando? Y lo más que orábamos, lo más que nos metíamos, decíamos, no, eso es lo que la Biblia dice. Pero el mensaje del púlpito ha cambiado a través de los años. Los 40, 50, 60. El mensaje era la santidad. Los 70, los 80, los 90, el mensaje era evangelizar. Pero los 2000, los 2010 hasta ahorita el mensaje ha sido prosperidad. Hemos mirado a través de las décadas cómo ha cambiado el mensaje del púlpito. Y eso ha causado que la autoridad que la iglesia antes tenía empezara a bajar, a bajar y a bajar. Y a través de los años se ha levantado una generación nueva. Cada década se levanta una generación nueva que cree lo que se predica en ese tiempo. Y aquellos que antes querían una cosa, poco a poco se están yendo con el Señor. Y eso ha resultado a cómo estamos ahorita en nuestra condición. La iglesia ha perdido autoridad, la iglesia ha perdido unción porque se ha parado de predicar. Y el resultado es todo lo que estamos mirando. Pero Dios ahora está empezando a levantar voces nuevas. Está empezando a levantar fuegos nuevos en una generación nueva. No nomás de jóvenes, pero especialmente también en adultos. Yo no quiero que usted piense que lo que Dios está haciendo hoy en día nomás es para una generación. Joel capítulo 2 dice que en los últimos días se va a derramar el Espíritu de Dios y sobre los hijos y las hijas, significando esa generación más joven. Pero no para ahí, pero los ancianos tendrán visiones y sueños. Dios no ha parado de usar a adultos. Yo no quiero que usted piense, oh, yo tengo 40, 50, 60 o 70 años. Dios ya terminó conmigo. No, Dios a usted lo ha movido ahora a una nueva etapa en su vida con Él. Pero usted tiene que escuchar lo que Dios está diciendo. Usted tiene que meterse una vez más a lo que la palabra está diciendo. Porque Dios quiere que el fuego empiece a arder. No nomás en una generación joven, pero también en aquella generación que ha crecido en el Evangelio. Yo quiero que usted sepa en esta mañana que Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado conmigo y Dios todavía no ha terminado lo que Él quiere hacer en Santa María, en California o en los Estados Unidos. Pero la iglesia tiene que regresar a ser la iglesia que va a trastornar el mundo una vez más. Y comienza sabiendo que como va la iglesia, así también va la sociedad. En 1907, cuando empezó ese gran avivamiento en Azusa, transformó no nomás a la gente que estaba en esa casa, pero transformó a California. Ese gran avivamiento sucedió después del gran terremoto de 1906. Y usted puede mirar a través de la historia. Yo podría aquí pararme y nomás contarle tantos moveres de Dios que han sucedido después de cosas difíciles. ¿Y por qué se lo digo? Porque ahorita estamos en un tiempo difícil. Hace unos días acabas de firmar unas leyes. Y el mundo está feliz porque dicen vamos a ganar más dinero. Sin saber lo demás que también se firmó. Como ahora se han firmado leyes para darle más dinero a abortos alrededor no nomás del país, pero del mundo entero. Este país va a empezar a mandar dinero para matar a babies alrededor del mundo. Sino no se crea como cuando empiece a haber más juicio de Dios sobre este país. Pero en preparación de todo eso, de todo lo mal que va a venir, Dios también hará un gran mover de Dios. Porque cuando hay persecución, cuando hay juicio, cuando hay cosas difíciles, hay un gran mover de Dios a través del país, a través de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque la gente empieza a correr hacia Él. Pero Dios necesita una iglesia lista y dispuesta para estar presente cuando todo empiece a suceder. Y es el lugar donde Dios quiere poner la iglesia una vez más, al frente. Ya como cabeza, ya no como cola, ya no atrás, ahora por delante.
La iglesia se empezó a hincar delante de la sociedad. Lo miramos el año pasado con todo lo que pasó alrededor del mundo. Como hemos dicho, este virus que empezó, que sucedió, fue el primer evento desde el gran diluvio de Noé. El primer evento que afectó a todo el mundo entero. Porque han habido pandemias que han afectado a ciertos continentes. Pero nunca había habido algo que había afectado a todo el mundo, a toda persona. Todos aquí fueron afectados de una manera u otra. Todos aquí conocen a alguien que fue afectado. Fue el primer evento en la historia del mundo desde el gran diluvio que afectó a todo el mundo entero. Y miramos no nomás el temor que hay en la gente de morir, pero también miramos cómo Dios sacó de la iglesia todo lo que había escondido. El temor de que había en la iglesia, el enfoque de la iglesia. Y lo miramos, gobernadores dijeron, cierren las puertas. Y ahí va la iglesia hincándose ante el Dios del gobierno, diciendo, está bien, oh César, está bien, te vamos a obedecer. Y si había una iglesia que decía, no la vamos a cerrar, las demás se enojaban contra esa iglesia. Los demás pastores decían, ese pastor es falso, ese pastor no ha leído la Biblia, ese pastor no sabe lo que está haciendo. Cristianos enojados también, porque el enfoque de la iglesia ha estado mal. Pero como va la iglesia, así también va el mundo. Cuando los atalayas se duermen, es cuando el enemigo toma la ciudad. When the watchmen sleep, that's when the enemy takes the city. Cuando los atalayas están guardando una ciudad, el enemigo no puede entrar porque sabe que va a haber una pelea. Pero si están todos dormidos, el enemigo entra a una ciudad, no hay oposición y la toma. Todos saben el pasaje que Jesús dijo en Mateo y Lucas, que para que un enemigo entre a una casa, nomás tiene que amarrar al hombre fuerte. Y puede entrar y tomar lo que quiere. Si miramos tanto pecado en las ciudades, si miramos tanto pecado en nuestro país, el problema no es la gente. El problema ahora tenemos que mirar es qué pasó con la iglesia. La iglesia que tiene autoridad para echar fuera demonios, ahora hay demonios corriendo alrededor de las ciudades. La iglesia que sabe la verdad, ahora está confundido por todo lo que mira. ¿Qué ha pasado? Como va la iglesia, así también va el mundo. Pero todos aquí saben que aunque eso es lo que está pasando ahorita, eso no fue como antes era. Porque cuando el maestro, hablando de Jesús, cuando él llamó a sus discípulos, él cambió todo para ellos y todo para la humanidad. Cuando el Hijo de Dios llegó a este mundo, él cambió todo para la humanidad. Nada iba a ser igual jamás. Nothing would ever be the same again. Nuestro Señor Jesús escogió a 12 hombres. Algunos eran hombres de negocio. Lea su Biblia. Eran hombres de negocio. Otros eran pescadores. Otros eran publicanos. Otros tenían oficios, pero eran hombres de varias partes de la sociedad, la cual el Señor Jesús llamó para que lo siguieran. No nomás para escucharlo hablar, pero para que ellos lo siguieran. Y él mismo los escogió específicamente para esa posición. Y cuando él los escogió para traer las buenas nuevas del evangelio, ellos no sabían que su mundo iba a cambiar. Ellos no sabían que la vida de ellos iba a cambiar para siempre. Que aquellos que un día se levantaron a pescar, que el día que Jesús los miró y los llamó y les dijo, síganme a mí y yo los haré pescadores de hombres. Ellos no sabían que ese día su vida iba a cambiar para siempre. Que ya nunca iban a pensar igual, que ya nunca iban a vivir igual. Ellos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía. Porque él había escogido a 12 hombres para cambiar la humanidad. Jesús empezó a enseñarles por 3 años. Y luego, si usted lee en su Biblia en Mateo capítulo 10, usted puede leer cómo Jesús, Mateo 10, versículos 7 y 8 dice, Jesús empieza a enviar a esos 12 en pares. ¿A dónde? A empezar a ir a predicar el evangelio. Él dice en el versículo 7, y yendo,
predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso fue el mandamiento que Jesús le dio a esos hombres. Y uno nomás se puede imaginar la mentalidad de esos hombres, their mindset. Este hombre que hemos mirado levantar un muerto. Hemos mirado cómo Él toca el ojo de los ciegos y empiezan a mirar. Hemos mirado cómo Él toca el pie de los paralíticos y ellos empiezan a caminar. Ahora Él me está diciendo a mí que yo puedo salir y predicar ese mismo evangelio. Y Él me está dando la autoridad para yo hacer lo mismo. Uno nomás se puede imaginar lo que estaba en su mente. Como ellos, lo que estaban pensando. Y en ellos decir, oh my gosh, wow. Jesús también agrega algo. Ahí mismo, Mateo capítulo 10, en el versículo 16 hasta el final de ese capítulo. Él dice, versículo 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y quizás ellos se preguntaron, pero ¿por qué dijo eso? Por lo que él iba a decir, no nomás hacia ellos, porque Jesús los estaba preparando, no nomás para lo que ellos iban a enfrentar ahí, pero también cuando él iba a ascender una vez más a la diestra del Padre. Ellos se iban a quedar para predicar el evangelio. Y Él los estaba preparando con el versículo 17 diciendo, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Él no dice, quizás te van a entregar. Quizás, no dice, os entregarán. They're going to turn you in. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. So, no nomás ustedes van a ser arrestados por predicar ese evangelio, pero también van a ser golpeados. Sino ellos habían escuchado, tengo autoridad para hacer todo esto, pero wait. ¿Qué? ¿Me van a arrestar? ¿Me van a pegar? Versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús les dice a ellos, no nomás ahí pero serán llevados ante los hombres con la más alta autoridad en el mundo. Pero no nomás es por casualidad, es con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que ellos escuchen el evangelio. Y ustedes son aquellos que lo van a declarar. Va a ser difícil que ustedes lleguen ahí, pero ustedes van a declarar el evangelio. Luego él sigue. Más, versículo 19, más cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Sino el Espíritu Santo estará con ustedes. Él va a hablar a través de ustedes. No se preocupen. Más, con todo eso dice, versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Cuántos aquí tienen hermanos? Yo digo hermanos en la sangre. Él está diciendo, your own brother, tu propio hermano te va a entregar. ¿A dónde? A esto. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. Yo no quiero decir nombres porque estamos grabando aquí ahorita. Pero aquí hay hermanos aquí que son varios hermanos que vienen a la misma iglesia. ¿Qué tal si uno entrega al otro a la muerte? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y padre al hijo. Sorry, guys. Y padre al hijo. Pero no para ahí. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Jesús les había dicho, tiene autoridad para predicar, echar fuera de demonios. Estaban todos felices. De repente Jesús sigue con esa advertencia. Ahora imagínense lo que estaba en la mente de esos hombres. Me estás llamando a que yo vaya y predique ese evangelio que tú me has enseñado. Pero ahora quieres que lo haga aunque sea golpeado,
aunque me entreguen a la cárcel, aunque me pongan delante de gobernadores, y también que mi propia familia se enoje conmigo. Que el momento que yo diga que yo creo en el evangelio, que se enojen conmigo hasta el punto que me entreguen y quizás me maten. ¿Estás diciendo que quieres que yo te siga de esa manera? Imagínense cómo ellos estaban pensando. No nomás ellos, pero usted y yo también. Porque eso no es algo que aplique nomás hacia ellos. Es Jesús hablándole a los discípulos, pero también dejándolo en letra para usted y para mí, para cualquier persona que quiere seguir a Jesús. Que no es nomás, oh, Dios me ama, yo lo amo, es hermoso, ahí comienza. Pero hay mucho más que todo eso. Es una forma de vivir. Y luego usted mira en versículos 23 en adelante, cómo él empieza a darle más y más advertencia. Los van a perseguir. Y cuando los persigan en esta ciudad, vayan a otra ciudad. Corran de ahí, váyanse de allá. Porque los van a perseguir hasta que los maten. ¿Por qué? El versículo 24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Básale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamara en Beelzebub, como más a los de su casa, diciendo: si a mí, Jesús hablando de sí mismo, si a mí me van a hacer todo esto, también a ustedes. Porque el discípulo no es más grande que el maestro. Si Jesús sufrió, el que lo quiera seguir también lo va a sufrir. Y si a él lo mataron, quizás lleguemos hasta ese punto. La pregunta y el enfoque que Jesús le hacía a los discípulos es esta: a pesar de todo eso, todavía están dispuestos a seguirme. Y usted lo puede leer ahí en su casa, versículos 26 al 33, con cómo él les dice: no tengan miedo, no teman. Lo que yo les diga en la oscuridad, ustedes háblenlo a la luz. Lo que yo les diga en la oreja, en oración, ustedes proclámenlo a voz alta desde el techo de sus casas, para que todos escuchen el evangelio. Y luego él dice, el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mas el que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Diciéndoles, esto es la actitud, el pensar que ustedes tienen que tener si me quieren seguir. Porque todo eso va a pasar. Y usted puede leer en su casa Mateo 24, desde cómo en los últimos tiempos todo va a empezar a hacerse peor y peor. Y el fervor, el ardor de muchos se va a ir apagando poco a poco por todo lo que miran. Porque hay una manera de pensar equivocada en la iglesia. Que cuando yo sigo a Dios, todo tiene que ir bien para mí. No me tengo que enfermar. Cuando yo hago el trabajo, todos tienen que amar. Todo tiene que estar perfecto. Cuando no es así. Cuando usted dice, Jesús, yo te confieso como Señor y Salvador. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo creo lo que me acaban de contar, de que tú eres el Hijo de Dios y tú me amas. Yo creo todo. Y yo quiero que entres en mi corazón y yo quiero vivir para ti. Esa oración es el comienzo de una vida difícil, pero con un destino hermoso. Porque como hemos aprendido primero de Pedro, el cristiano es llamado a sufrir. Y no es porque Dios es alguien malo, no. Es porque en este mundo hay un enemigo llamado Satanás que odia a Dios. Y él odia al hombre. ¿Por qué? Porque usted y yo somos creación de Dios. Los ángeles, de acuerdo al libro de Hebreos, los ángeles nos miran a nosotros asombrados. ¿Por qué? Porque los ángeles, ellos fueron creados de una cierta manera. Pero ellos no tienen un alma como usted y yo. Génesis 1 dice que Dios sopló el aliento de vida en el hombre. Dios formó al hombre conforme a su imagen.
Dios nos hizo a usted y a mí diferentes que toda la creación. Y le dio al hombre dominio sobre toda la creación. Y es por eso que Satanás odia al hombre. Porque usted y yo somos la imagen de Dios, la creación de Dios. Y Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Sino eso hizo enojar a Satanás aún más. ¿Y sabe lo que él quiere hacer? Él quiere callar la iglesia para siempre. Él quiere callar a usted para siempre. ¿Y cómo lo va a hacer? Intimidándolo, callándole. Que la gente se burle de usted por su fe. Y Jesús te está diciendo, esto es parte, si me quieres seguir, es parte de la vida. Más, si perseveras hasta el fin, serás salvo. Para ser un trastornador, uno tiene que tener esa clase de mentalidad. Estos hombres estaban vendidos hacia Dios para siempre. Ya no había nada ni nadie que iba a cambiar su manera de pensar de ellos. Y usted lee en su casa en el libro de Hechos cómo comenzó la iglesia con esos 12 hombres. 11 después de Judas se murió. Pero esos 11 hombres. Y ¿sabe qué pasó con esos 11 hombres? Jesús dijo, quédense aquí. Yo ya me voy con el Padre. Pero en unos días vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él estará con ustedes hasta el día que yo regrese. Y ellos se quedaron creyendo la promesa del Mesías, creyendo lo que Jesús dijo. Y empezaron a orar, empezaron a buscar. Y ¿sabe qué sucedió? Lo más que ellos oraban juntos, ese día de Pentecostés, el fuego descendió sobre ellos. Y empezaron a hablar con lenguas nuevas. Y empezaron a sentir en ellos un ardor bien diferente que nunca habían sentido. Porque Jesús había estado con ellos en el comienzo, pero cuando Él se fue, vino el Espíritu Santo y ellos empezaron a sentir el fuego consumidor de nuestro Dios. Y cuando eso comenzó, el primer sermón de Pedro, usted lo lee en el capítulo 2, el versículo 37 dice que cuando los hombres escucharon las palabras de Pedro, fueron cortados hasta lo profundo de su corazón, porque los discípulos aprendieron algo. Que cuando el maestro estaba aquí, nomás hablábamos y la gente miraba, wow, y venía a Salvador. Pero cuando Él se fue, Él nos dio un fuego diferente. Y cuando ahora que cuando hablamos la palabra, ahora corta de una manera diferente. Ahora tiene un filo un poco diferente. Y los hombres fueron cortados hasta lo más profundo de su corazón. Y vinieron a salvación miles ese día. Pero no para ahí. De ahí comienza la iglesia con esos 11 hombres. Y de ahí vienen más hombres, mujeres, jóvenes y niños a conocer a Jesús. Y la iglesia empieza a crecer. Y la iglesia no nomás empieza a crecer en número, pero empieza a crecer en fuego, en autoridad. La iglesia se hace una comunidad. La iglesia empieza a comer junta. La iglesia se ayuda el uno al otro. Cuando alguien no tiene en dónde vivir, ellos decían, ven conmigo, te puedes quedar aquí hasta que encuentres un lugar. Cuando alguien no tenía que comer, daban comida. Cuando alguien no tenía dinero, le daban sin decir, regrésamelo. ¿Y sabe qué? La iglesia crecía más y más fuerte, hasta el punto que empezó a causar algo en la sociedad, que todos empezaron a notar, hey, matamos a ese Jesús, pero algo pasó cuando lo matamos. ¿Qué pasó? Los seguidores empezaron a hacerse un poco más bravos, empezaron a hacerse un poco más sin miedo. Ahora hablan con autoridad. Ahora hablan con valor. Algo pasó, pero no nomás eso. Cuando ellos hablan, la gente quiere creer en Jesús también. Y ahora el grupo se hace más y más grande. Uno nomás se puede imaginar los romanos, los fariseos, los saduceos diciendo, ese número está creciendo más y más y más. Ellos están ayudando. Tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, eso va a crecer de una manera increíble. Y empezaron a perseguir, empezaron a tratar de callarlos. Pedro y Juan, hombres que Jesús, con los cuales Jesús había caminado, ellos sanaron a paralíticos, los arrestaron
mataron, los golpearon, pero en vez de ellos llorar, ellos estaban más felices porque habían dicho lo que Jesús nos dijo ese día. Ahora lo estamos viviendo, nos están odiando, nos están golpeando, pero ¿sabes qué? El fuego que yo siento está ardiendo aún más que ese día. Yo ya no tengo miedo de que me peguen, ya no tengo miedo de que se rían de mí, porque el fuego que yo siento es más mejor y más diferente. Pero no para ahí. Ellos empiezan a hacer milagros. La gente empieza a venir. Dios empieza a respaldarlos. De repente se salva más y más gente. De repente la persecución se hace más y más dura. En Hechos capítulo 7 matan al primer cristiano de la iglesia, el hombre llamado Esteban. Y cuando él murió en ese momento, el hombre que tenía la ropa de Esteban era Saulo, el hombre que Dios iba a usar para escribir el Nuevo Testamento, sino lo que Jesús les había dicho a estos hombres ese día: si me quieres seguir, todo esto va a pasar, mas no tengas miedo, porque al final todo va a valer la pena. Y esos hombres creyeron esa palabra de Jesús y empezaron a vivirla. No importaba quién se levantaba, no importaban las leyes que se ponían, no importaba cómo la gente hablaba de ellos. Ellos sabían que hay alguien más importante, hay alguien más mejor, hay un lugar al cual yo quiero habitar para siempre. Y yo estoy esperando llegar hacia ese lugar. Sino enfrente lo que tengan que enfrentar, pase lo que tenga que pasar, para mí va a valer la pena. ¿Y sabe qué? Eso sucedió. Y luego uno por uno los empezaron a matar. Pero Pablo empezó a predicar el evangelio en ciudad por ciudad, sanando enfermos, echando fuera demonios, hasta el punto que llegamos al pasaje de esa mañana, donde los judíos estaban enojados, diciendo lo que hemos escuchado a través de la gente, a través de las ciudades y de la región. La voz estaba corriendo en todo lugar, que estos que están cambiando el mundo, estos que están trastornando, es la palabra que se usa, pero significa cambiar, alborotar, que causar algo diferente. Los que están causando algo diferente en las ciudades han llegado aquí y se enojaron y dijeron: no los queremos aquí. Y empezaron a meterse a buscarlos, a pegarles, a golpearlos. Y eso causó algo más y más grande, que la iglesia empezó a fortalecerse aún más y más y más. A donde yo lo quiero llevar es esto: que si hoy en día la iglesia ha perdido la autoridad y la voz que Dios le dio, no es por culpa de la Biblia, no es por culpa de la gente, es porque nos hemos olvidado el valor del evangelio, el valor de Jesús. Jesús en Mateo capítulo 13, él comparte unas parábolas que eran para la gente, pero también unas parábolas que nomás eran para los discípulos. Y él les dijo: el reino de los cielos es como un campo a la cual va un hombre y está escarbando, y de repente encuentra un tesoro. Y luego mira que tiene valor, lo esconde, va a su casa, vende todo lo que tiene y va y compra todo el campo para obtener ese tesoro. Él estaba diciendo: el evangelio tiene que ser lo más valioso para tu vida. Y cuando es lo más valioso para tu vida, todo lo demás no se va a comparar al evangelio. Cuando dicen amén. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, Pablo dice: yo antes, yo tenía todo, yo tenía estudio, yo tenía títulos, todo más. Cuando yo vine a conocer a Cristo, todo lo demás ahora lo tengo como basura. ¿Son títulos de la universidad basura? No, pero comparados a Jesús no tienen el mismo valor. ¿Es la familia basura? No, pero comparado a Jesús ya no tiene el mismo valor. Es lo que Pablo estaba diciendo: cuando yo vine a conocer a Jesús, todo lo que antes era importante para mí perdió su valor. Porque ahora lo que yo he encontrado en Jesús ahora es más valioso. Y es por eso que él dijo: ahora yo he sido crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él dijo en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno entiende quién es Jesús, cuando uno entiende el valor de Jesús para su vida, todo cambia. Lo que le quiero decir es esto: si vamos a cambiar
la ciudad. Vamos a cambiar este mundo. La iglesia tiene que recordar que Jesús tiene que ser lo más valioso para tu vida. Ya no te hinques a este mundo. Dios te llamó. El precio que se pagó por tu vida fue muy alto. Para que usted y yo vivamos asustados de las leyes que van a poner. Porque van a poner más leyes contra la iglesia y contra la Biblia. Hablábamos en un día de oración recientemente, como en el país de Canadá, hace 2 semanas atrás, arrestaron al pastor Coates. Nomás lo voy a decir así. El pastor Coates. Lo arrestaron nomás por tener servicio como nosotros estamos teniendo ahorita. Así nomás. Y ellos hicieron cosas más diferentes. Ellos estaban bien separados con todo, pero lo arrestaron por tener servicio. Estamos hablando del país de Canadá. Igual como Estados Unidos, tenemos similares maneras de vivir. Lo arrestaron y lo pusieron en la cárcel. Y ahí todavía está. El viernes, que es el viernes que pasó, él fue ante el juez para ver si lo iban a dejar ir a la casa antes del juicio. Dijeron que no. Se tiene que quedar en la cárcel hasta mayo. No más por tener servicio. Mientras están dejando ir a hombres que fueron arrestados por tener imágenes sexuales de niños. Lo están dejando ir porque hay mucha gente en la cárcel, dicen. Y no quieren que la gente agarre el virus. Más, el pastor ahí está encarcelado todavía. Y ellos dicen, el pastor se puede ir a la casa. Nomás tiene que firmar el papel que dice, ya no voy a tener servicio en la iglesia, ni voy a predicar en el nombre de Jesús. Es lo que ellos quieren que él firme. ¿No me cree? Búsquelo en las noticias. Está ahorita yendo alrededor del mundo. Firma el papel que ya no vas a tener servicio en persona, ya no vas a predicar y te puedes ir a la casa. Y él dice no. Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos uno con el otro. Recuerde, el tener servicio por el internet es una ayuda, pero no cambia lo que Dios ha mandado en su Biblia. Es an asset, but it cannot replace what God has ordered. Es una ayuda. Pero Dios manda que nos juntemos unos a los. ¿Por qué? Porque es cuando hay 2 o 3 reunidos que Dios empieza a moverse de una manera diferente. El precio de tu fe va a subir. Va a subir. Satanás va a hacer todo lo posible para asustarte. Para que usted deje el evangelio. Para que usted diga, no. La parte más triste va a ser esta. Que los que van a ayudar a Satanás van a ser los mismos cristianos. Usted puede ir a una iglesia. Usted puede meterse en las redes sociales y la iglesia de Jesús en este país está dividida. Uno dice, no, cuando se escribió la Biblia, ellos escribieron esa parte, pero no nos tenemos que juntar. Yo puedo adorar a Dios en mi sala con mi café, en mis pijamas, y ahí estoy bien. Yo no tengo que ir a una iglesia porque no está, en la iglesia dice, it's not safe. Ellos dicen, es que en la casa es mejor, ahí estamos bien, ahí no hay peligro. Es lo que ellos dicen. La iglesia de Dios, aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Jesús dijo, tu peor enemigo va a ser aquellos de tu misma casa. No nomás en la familia, pero también en la familia espiritual. Yo nomás los estoy preparando para lo que viene. Porque ahora vamos a tener una oportunidad de ya no nomás decir, oh, yo amo a Jesús. Una oportunidad de que usted y yo lo empecemos a vivir. Y cuando usted empiece a vivir el evangelio sabiendo que lo que Jesús ofrece es más valioso que todo lo demás, eso es lo que va a cambiar al mundo. El deseo mío es que sus familiares de ustedes, Santa María, California, Estados Unidos, que todos digan, hey, esos cristianos que cargan su Biblia, esos cristianos que predican ese libro, están llegando a cada ciudad. Están cambiando mucha gente. Porque las leyes que están levantando van en contra de este libro.
Y hay muchos cristianos en la iglesia soportando esas leyes. Muchos artistas cristianos famosos, raperos, gente que dirige adoración. La importancia es de saber este libro y lo que dice. Y seguir el libro y no la gente. Seguir lo que la Biblia dice y no la gente. Iglesia, somos llamados a trastornar este mundo. Pero nunca lo vas a hacer hasta que Dios trastorne tu propia vida. Si Dios no es todo para ti, es por eso que yo lo he predicado por años. Si Dios no es todo para ti, nunca lo vas a vivir. Si con todo lo que pasó, usted se asustó y usted también se escondió, esa es una oportunidad para que usted diga, lo que me pasó el año pasado ya no me va a pasar. Yo me escondí, pero ahora Dios me ha levantado, Él me ha salvado y ahora yo quiero vivir para Él. Porque este virus, como dijimos por meses, este virus sacó el temor de la iglesia, el temor de los cristianos. ¿Por qué? Porque usted y yo escuchamos más al hombre y menos a Dios. Y ahora Dios quiere, escúchame a mí más y menos al hombre. ¿Sí me va siguiendo? Este mensaje yo sé que no es para que usted aplaude, es para que usted piense. Porque el tiempo ha llegado. Dios tiene que trastornar nuestra propia vida. La iglesia tiene que estar llena de gente llena del fuego del Espíritu Santo. Porque si usted mira una casa que se está quemando y usted la mira diciendo, wow, qué triste. O como hoy en día algo malo pasa y de vez de ayudar, ¿qué hacemos todos? Sacamos el teléfono y empezamos a grabar. Yo he mirado cómo alguien se muere y la gente lo está grabando. Ahí nomás. Hay videos así. La gente dice, wow, alguien ayúdalo. Y el video ahí está nomás. El mirar una casa quemándose y no hacer nada es un acto criminal. Y es lo mismo en el evangelio. Mirar un mundo ardiendo en pecado y yendo el camino al infierno y no hacer nada es criminal. Tenemos que predicar el evangelio, quien se levante lo que se levante, pase lo que pase. Y si algo pasa y a mí me arrestan, el que sigue. Pero la cosa es que usted no pare de predicar el evangelio de Jesús. Que usted diga, trastornemos a Santa María. Que usted la cambiemos. Que se enojen contra nosotros porque están diciendo, paren de predicar el evangelio. Paren de hablar de Jesús. Y yo quiero que un día usted diga, no, yo nunca voy a callarme la boca. Yo predicaré de Jesús, pase lo que pase, venga lo que venga, hasta que yo me muera. Es el deseo que yo tengo para usted. Para usted. Yo no sé si usted lo desea, pero es el deseo que yo tengo para usted y para mí. Que usted un día diga, aunque cierren la iglesia, yo todavía voy a predicar el evangelio. Porque si será fácil, cerrar la iglesia, nos quedamos en la casa. Y usted ora a escondidas con todo cerrado. Gracias, Señor Jesús. Hay cristianos que si vivían en el tiempo de Daniel, hubieran dicho, Daniel hubiera nomás orado en secreto. Daniel podía haber nomás obedecido la ley. Daniel hubiera nomás sometidose al gobernador. Porque Daniel quebró la ley. Se dijo, no pueden orar a ningún Dios. Pero él oró 3 veces por día. Pero ¿sabe cómo lo hizo? Él abrió su ventana y él oró. Él no se escondió. Hoy en día quizás usted diga, yo no hubiera hecho, tenemos que someternos, tenemos que obedecer, tenemos que hacer todo eso. Somos llamados a obedecer como hemos aprendido. Pero la voz de Dios es más importante que la voz del hombre. Amén. Mientras que no vaya contra la palabra de Dios, lo vamos a obedecer. Pero el momento que va en contra de lo que ese libro dice, tenemos que escoger a Dios sobre el hombre. Somos llamados a trastornar este mundo.